Buenas a todos y bienvenidos al capítulo número 35 del podcast de Volcánica Canary Community. Hoy volvemos a traer a una pareja a la que admiramos mucho, que además nos dieron la oportunidad de poder contar un poco la historia de Volcánica en uno de sus eventos, del cual después hablaremos. Por un lado tenemos, como podéis ver, a Estefanía Castro y por el otro lado a Juan Vera, fundadores del Talentón, Juntos al Éxito y bueno, muchas otras iniciativas que iremos descubriendo un poco que están transformando un poquito el ecosistema emprendedor en Canarias. Así que nada, bienvenidos chicos. Muchísimas gracias, Gracias. Leandro, por esa presentación y a Hugo. Y la verdad que es un honor Ya, para Hugo, por nosotros supuesto. estar aquí en este podcast que también nosotros admiramos tanto y que vemos con tanta expectación porque estáis creciendo mucho en los últimos tiempos y eso nos hace muy felices. Sí, a nosotros nos enorgullece mucho que gente joven, más joven que nosotros, que aunque ya estamos ya por Un cuarto piso. el cuarto piso, eh, vemos que hay futuro, que hay cantera, que Canarias tiene mucho talento y nada, vamos a hablar de esto, ¿no? Claro, nosotros siempre pensamos un poco, Estefanía y Juan, a los dos también, si nos pueden un poco compartir por separado, dónde nace cada uno, de qué islas son, cómo es esa niñez, cuéntanos un poquito, ¿no? Unos matices que a lo mejor no mucha ¿Empiezo gente yo? conoce. Venga, Estefanía, empieza tú. Bueno, deberías empezar tú que eres mayor. Bueno, empiezo yo que soy mayor y como tengo más ganas, venga, empiezo yo. Es una Los viejos broma. primero, ¿no? Nada, pues nada, Juan Vera nace en Santa Cruz de Tenerife, de una familia trabajadora, de un barrio de Santa Cruz, y nada, pronto se da cuenta que el esfuerzo es importante para llegar a donde quieres y tener éxito, ¿no? Y al final, lo de medir el éxito también es complicado, ¿eh? Es difícil de matizar, porque para cada persona el éxito es totalmente diferente. Para mí el éxito era ya de tener un trabajo en ese momento, es decir, eh, claro, sales de un barrio y lo que quieres es estudiar, vas a la universidad, al instituto, universidad, sigues avanzando, buscas un trabajo por cuenta ajena y te das cuenta que pasan los años y tienes esa jeriguilla, ese fuego interior que te dice que, que no, que quiero emprender. ¿Vale? Pero bueno, volviendo a quién es Juan Vera, estudió nada, en el instituto, después del instituto a nivel formativo estudié relaciones laborales, eh, luego hizo un módulo también de administración y finanzas, de formación profesional, un grado superior, luego fue a la universidad, eh, me gradué en relaciones laborales y tengo varios máster en fiscalidad, gestión inmobiliaria, gestión financiera y nunca he parado de estudiar y trabajar. Estuve casi 10 años en banca, trabajando, 9 años, de asesor financiero y ya te digo, como comenté antes, ese fuego interior dice, no, no quiero seguir en la banca y decidí emprender. He hecho varios emprendimientos, no me ha ido, es decir, desde emprender en una franquicia de energías renovables en el peor momento y perder dinero, hasta... ¿En pareja también o esto fue por tu lado? Eso fue yo solo, por mi lado, Ok. con otra socia que tuve y no funcionó. No, tuvimos como un año y nos equivocamos mucho. Nos equivocamos en el estudio del mercado, nos equivocamos en los productos que queríamos comercializar, no era el momento adecuado. Entonces, es un ejemplo de que nadie nace aprendido, incluso teniendo conocimientos académicos y cierta experiencia. Después surgieron otras empresas en el sector del real estate y en el sector turístico, y ahí sí me fue mucho mejor. Y luego vino el Teletón con Estefanía. Y bueno, Qué bueno. ya la verdad que estamos súper, súper contentos porque hacemos lo que nos gusta. Es muy duro porque seguimos emprendiendo, seguimos trabajando muy duro, muchas horas. Nadie se olvide que emprender es una decisión personal. Bueno, existen dos formas, ¿no? Es decir, hay gente que emprende por necesidad y hay gente que emprende por vocación. Yo tuve la suerte de emprender por vocación y bueno, no me ha ido mal, la verdad. Ahora mismo estamos bastante estables, tenemos varias empresas
Y ya te digo, que esa es un poquito mi historia. Voy a dejar de hablar Qué de mí, bueno. porque si no... Estefanía, No, no, genial. Gracias, Juan. Bueno, pues Estefanía nace en 1983 en Santa Cruz de Tenerife. Desde muy pequeña ya fui una niña que destacaba por mi nivel de independencia. Era muy independiente, muy autónoma. Bueno, yo me crié con mis abuelos y con mi madre en el cuartel de la Guardia Civil de Ofra, aquí en Santa Cruz. Y la verdad que recuerdo mi infancia siempre con muchísima curiosidad. Si pienso en el origen, es una Estefanía muy curiosa, sin tener nunca miedo, nunca tuve miedo. Y eso no quiere decir que el miedo sea algo negativo. El miedo es un indicador de peligro que también es muy positivo y necesario, pero que no nos debe permitir no tomar las riendas de nuestra vida o creer que no somos capaces, que ese es el miedo que por lo menos a mí no me gusta y no comparto. Entonces, nada, yo estudié en el instituto y fui a la universidad, estudié Derecho. Era muy vocacional desde muy joven mi vocación hacia el ejercicio y hacia la parte política. Yo vengo con una componente política muy, muy idealista. Yo pensaba, digo pensaba porque creía que las instituciones públicas realmente se podía transformar las realidades y me di cuenta con los años y la experiencia de que no es que no se pueda, pero es muy lento y muchas veces los procedimientos administrativos y toda la cuestión burocrática hace que realmente la gestión de lo público se convierta en una odisea y incluso a veces eso suponga una separación de lo que es la ciudadanía, los problemas reales de la ciudadanía y lo que realmente se gestiona en el día a día. Y bueno, en ese camino, pues primero fui directora general de Juventud del Gobierno de Canarias con 28 años. Fue mi primer cargo de responsabilidad. La verdad que fue una experiencia muy bonita, pero muy dura también, porque era un momento de crisis económica brutal. Tanto fue así que la Dirección General de Juventud en ese momento hubieron unos recortes presupuestarios tan grandes que se tuvo que casi que unir con otra área para poder darle continuidad, que era Juventud y Participación Ciudadana. Yo decaí de ese gobierno a mitad del mandato. Fue duro para mí porque realmente eh, consideraba que era una enorme oportunidad de que un perfil joven como el mío llevara un cargo de responsabilidad en políticas de juventud públicas. claro. Sin embargo, pues eso no sucedió, me produjo una enorme decepción, pero bueno, entendí que era algo que no dependía de mí y que la situación política en ese momento, pues, me hizo que yo me quedara fuera de toda la operativa. Entonces, rápidamente decidí dar un paso al frente, me puse como abogada ejerciente y tuve mi despacho durante casi 3 años, un despacho que gestioné yo sola como autónoma. Fue muchísimo aprendizaje, aprendí mucho en ese camino, pero también fue duro porque tenía muy poca experiencia empresarial y claro, todo eso hizo que cometiera errores que en algún momento tuve que, o sea, sufrí incluso de la soledad porque yo tenía mi despacho sola, no tenía un socio, una socia, no tenía Claro. nadie y es verdad que trabajé muy duro para aprender muy rápido y a la vez, pues, gestionar cuestiones que a mí se me hacían un mundo, que de hecho yo ahora lo comparto con Juan y le digo: "Ojalá lo hubiésemos vivido juntos porque nos hubiese ido, pues, muy bien", ¿no? Un detalle importante, Juan y yo ya nos conocíamos desde la universidad. Nosotros éramos compañeros, es verdad que estudiábamos carreras distintas. Él estudiaba relaciones laborales y yo admiraba cómo él por las mañanas trabajaba en la banca y venía con su ropa de trabajo, es decir, salía corriendo del banco y venía a estudiar relaciones laborales y me parecía admirable, sinceramente, porque no era Qué bueno. fácil. Mm, y por otra parte, pues yo estaba estudiando derecho con esa parte de la política, yo ya era activa en la política, me refiero orgánica, ya militaba en un partido, ya tenía pues ese cierto compromiso político social que también requería pues muchas veces sacrificar pues eso, horas de estudios y bueno, derecho no es una carrera tampoco que sea fácil, o sea, supone estudiar muchas horas, mucho temario, además yo estaba
con el plan de estudio del 53, no teníamos ni de lejos el plan europeo actual, que era es por cuatrimestres, yo iba a parciales y si no aprobabas el parcial iba a exámenes anuales de 50, 70, 80 temas. Y es verdad que fue, Sí. fue duro, fue duro, pero bueno, prácticamente pues yo lo terminé año por año, pero ¿qué me pasó? Que después fui madre joven también, que yo creo que esa es una cuestión que también ha definido mucho mi personalidad. Fui madre con 25 años, tuve a mi hijo Rodrigo, que actualmente tiene 17 años y que casualmente también quiere estudiar derecho. No sé si es que esos Qué bonito años eso. de carrera que tuve que hacer embarazada de mi hijo y criando a mi hijo, pues todo lo hizo más difícil, ¿no? Que lo pienso ahora y lo veo con cariño, pero eso no quiere decir que no haya sido duro. Y bueno, esa es la Estefanía que después fue creciendo, madurando, volví a la política ya para ser consejera de igualdad. Esa experiencia me encantó, me enriqueció muchísimo, me di cuenta de la importancia de que las políticas públicas en general tengan ese enfoque de género necesario para crear sociedades mucho más sociales, más igualitarias, más equitativas, y me pareció una experiencia preciosa, aprendí muchísimo. Pero donde realmente aprendí de verdad fue en mi última etapa en política, porque ya no estuve en la primera línea de la política, sino como asesora de una consejera, que era la consejera de Acción Exterior, y ahí es donde realmente me di cuenta de un montón de cosas que yo desconocía de la política, de verdad, de cómo funciona la política por dentro, de cómo de cómo es el trabajo real. Muchas veces creemos que sabemos cómo funciona la administración pública, pero realmente es mucho más duro de lo que imaginamos. Y ahí fue ya donde Juan reapareció en mi vida y, y la verdad que coincidió con el COVID, con el confinamiento, con nuestra familia numerosa, ya que Juan aporta 2 hijos. No lo dije antes, tengo 2 hijos. Aporta Ah, 2 qué hijos bien. en nuestra relación y yo aporto uno, pero nosotros criamos a nuestros 3 hijos con el mismo amor, con la misma entrega, la misma dedicación, porque son nuestra prioridad máxima. De hecho, nos llamamos la Fai Family porque somos 5 y toda nuestra vida siempre gira en torno a ellos, ¿vale? Somos unos padres que además somos unos padres presentes y comprometidos, y la verdad que, el talentón casi que es como un hijo más para nosotros, sinceramente, pero porque también el tener a un joven en nuestra casa también nos ayuda mucho a entender a los jóvenes, porque es verdad Claro. que, claro, Juan y yo tenemos experiencia, tenemos ganas, tenemos ilusión, pero creo que lo más importante de todo lo que hacemos es entender que los jóvenes no son el futuro, sino el presente. Y es ahí donde nosotros queremos sentirnos que somos útiles a la sociedad. Y esa es Y Estefanía y Juan, que madre Muy mía, buen resumen, la verdad. buen resumen. Chicos, Yo me una, corté un poquito, pero bueno. nos tranqui. sumamos, nos Una, integramos. Una duda que tengo, ¿no? Un poco por lo que han contado, ¿no? Los dos nos han explicado un poco el camino que has llevado hasta el punto de crear el talentón. Eh, Antes de nada, para el que no lo conozca, que creo que serán pocos, pero para el que no conozca, ¿qué es exactamente el talentón? Porque sobre todo mucha gente se ha quedado con la palabra hackathon Claro, y a nosotros nos vinieron muchas preguntas de qué es un hackathon. Y por ejemplo, a mí, ¿verdad? Que me costó un poco explicarlo. Entonces, lo primero, para el que no lo conozca, ¿qué es el talentón? Y después, ¿cómo surge la idea de crearlo, no? Estás contando un poco, no sé si fue por los hijos o por qué, cómo Pues, exactamente nace la por idea. casualidad casi, ¿no? O sea, bueno, para sí, definirlo bien y que quede grabado y la gente lo entienda. El talentón es el espacio donde confluyen jóvenes emprendedores, ¿vale? Ese espacio o ese universo, el talentón, existen varias cosas, ¿vale? Estamos hablando del evento del talentón, ¿vale? Ese espacio donde confluye ese hackathon que hacemos, esa ese hackeo, competición, ese hackeamos la hackeo. mente. ¿Qué es un hackathon realmente? Al final es una competición entre jóvenes para ver quién realiza mejor una idea, ¿vale? A través de un problema, ¿vale? Tipo método de startup, ¿no? ¿No? Donde
donde jóvenes, nosotros le damos una serie de retos, una serie de problemas, problemáticas de la sociedad. Intentamos siempre vincularlo con objetivos de desarrollo sostenible, problemáticas del territorio, ¿vale? Y formamos equipos con los cuales, con las mismas herramientas, trabajan para resolver esos problemas. Luego compiten entre ellos y hacen una presentación ante un jurado y luego después de esa presentación, esa competición, ese jurado elige al mejor equipo con unos criterios de evaluación y luego a ese equipo ganador lo llevamos a China. Por ejemplo, este año lo hemos llevado en el tour Bueno, del Teletón de China. China te hackea la mente. China es un gran hackathon, ¿no? A ver, Sin duda alguna. por aportar algo más es decir, cuando nosotros decimos hackathon, sabemos que la palabra hackea la mente. Claro, es fuerte, es un hackeo, es decir, es algo que te saca de tu zona de confort. Y una de del barniz que le damos a este evento es precisamente eso, ¿no? Cuando tú vayas al evento, no tienes que saber absolutamente todo lo que vas a hacer. Vamos con ese factor también sorpresa, ese factor de déjate llevar. Te vamos a gamificar, te vamos a motivar, vamos a sacar lo mejor de ti. Y tal y como se llama nuestro programa es el talentón, con lo cual el talento es lo más importante, pero también ese talentón tiene un mensaje oculto, que es ese on final, que sin saberlo al final es el más importante. Porque tú puedes tener un talento, pero si no pones acción, si no le pones foco, si no le pones disciplina, constancia, difícilmente ese talento podrá tener un camino real hacia algo mucho más tangible, ¿no? Entonces, tal y como ha dicho Juan, es una competición muy intensiva. Nosotros empezamos por la mañana y acabamos por la noche, gamificamos todo el proceso para que los chicos y las chicas participantes sientan ese puntito de competición, pero siempre desde un punto de vista colaborativo, muy dinámico. Creamos espacios de networking, el premio es muy atractivo. Es verdad que a nivel regional nosotros creamos competiciones insulares por todo el archipiélago. El equipo que gane a nivel insular compite a nivel regional, con lo cual también ponemos ese sentimiento, enaltecemos el sentimiento canario, ¿no? De que Canarias no solo es un archipiélago con un clima excelente, con unas playas excelentes, con una gastronomía y una cultura que súper emblemática. Todo eso, sinceramente, nos hace únicos, pero también hay que poner en valor el enorme talento que tenemos en Canarias y la importancia de ponerlo en el centro, Claro, ¿vale? y sobre todo porque ese ecosistema que dice Estefanía, esa idiosincrasia que nos hace diferentes, ¿quién la crea? Las personas. Pues las Claro. personas, como los canarios, son los que tenemos que luchar o creer que podemos trabajar y emprender y crear nuestras empresas y crear un ecosistema empresarial propio canario. Entonces, en eso estamos luchando, en que, oye, que los jóvenes salgan fuera, se formen, estén un par de años fuera, pero que lo hagan porque quieren formarse, quieren capacitarse, pero con la idea de decir, oye, y si quiero volver a mi tierra y porque estoy bien en mi tierra, no me quiero ir y quiero sacar lo mejor de mí, esa chispa que tengo dentro para crear un negocio, ¿por qué no en Canarias? Hmm. Entonces, el ecosistema está, las figuras jurídicas y fiscales están, pero bueno, vamos a crear ese ecosistema que ya hay un Y, ecosistema, pero nosotros trabajamos en esa base presemilla, Esa cantera. esa cantera. Es decir, nosotros somos descubridores de talento. Somos como en los deportes, ¿no? Ese ojeador que ve y dice, oye, tú puedes, tú, ¿por qué no? Porque si te esfuerzas y le dedicas ganas y te formas y te capacitas, sabemos que tienes aptitud. Y al final, Porque algo importante, ¿no? Para recalcar es que al final el perfil que ustedes buscan para el talentón son jóvenes que no tienen por qué estar tampoco formados ni haber correcto, Mm. emprendido, ¿no? correcto. Esa es la magia del evento, ¿no? Es decir, la magia es que los chicos y las chicas participantes, sin tener experiencia, en la mayoría de los casos, con muy buenas excepciones como referencia, pero la mayoría de los casos sí les gusta el emprendimiento porque hay que dejar claro que es un evento para mentes emprendedoras. Si eres una persona que no te gusta el emprendimiento,
que no te gusta trabajar en equipo, que consideras bueno, que tu forma de ser no encaja a trabajar en un ambiente colaborativo, difícilmente podrás sacarle provecho al evento, ¿vale? Pero lo más mágico de todo, y lo digo mágico de una forma totalmente intencional, es que los chicos llegan con un folio en blanco y se van con una idea de negocio. Y ya después depende de ellos, del trabajo individual y en equipo, que puedan desarrollarlo. Es decir, nosotros ya tenemos casos de éxito de jóvenes que han querido continuar con esos proyectos. ¿Vale? Claro. Entonces, ayer, por ejemplo, que tenía una reunión con Patricia Fraile de Archipiélago Next, ella misma me decía que estuvo en la final, ustedes tuvieron ocasión de, Sí, sí, de compartir Mm. con nosotros también en la final, me decía que le había sorprendido sobremanera el nivel tan alto que había en la final de los proyectos. Había mucho nivel. Claro, y eso que realmente era como la primera vez que hacíamos el Talentón en toda Canarias, suponía también unos ciertos riesgos. Los chicos estuvieron trabajando todo el verano con diferentes mentorías para mejorar esos proyectos. De todas maneras, ya les contaremos porque de cara al Talentón del próximo año, porque estamos muy decididos a consolidar toda la semilla que hemos plantado, Van a haber tenemos, novedades. tenemos algunas novedades que van a hacer que qué bueno, todavía el Talentón Qué sea guay. mucho más ambicioso, muchísimo qué más bueno. ambicioso. Y como ya adelantaba mi socio y mi marido, China va a seguir siendo nuestro destino de referencia porque forma parte a ese hackeo que queremos hacer, porque te das cuenta de que realmente puedes conseguir todo lo que te propongas si quieres, si quieres. Qué bueno. Entonces, China Eh, es ese lugar que te hace pensar, que te transforma. la pregunta que tengo y que me parece muy interesante también para todos los que nos escuchan, que creo que Leandro y yo no tuvimos la oportunidad de ver, ¿no? Lo que has dicho tú, traes un papel en blanco, traes unas ideas después, sales con ganas de emprender, pero también cuéntanos un poco quién viene a estos eventos de cara a la mentoría, de cara a lo que les pueden aportar, ¿no? A esos chicos o chicas que quieran participar. ¿Quién viene ahí a formarles? Ah, vale, Cuéntanos un poco perfecto. esa parte. ¿Quieres contestar tú, Juan? Sí, Sí. nosotros en cada uno de los, por ejemplo, en los talentones que hemos hecho, en el tour de los talentones, como vamos a cada una de las islas, contamos con personal, con formados, es decir, formadores y mentores de cada una de las islas. ¿Por qué? Porque queremos que sea transversal. El talentón realmente pivota en tres pilares fundamentales del ecosistema. Las administraciones públicas, puede ser gobierno de Canarias, ayuntamientos, cabildos, centros educativos, formación profesional, universidades y Mm, empresas autónomas ya con experiencia. O sea, nosotros intentamos coger todo el ecosistema, unirlo en el talento y sacar de ahí tanto formadores como mentores y que acompañen a los chicos en el evento. Nosotros somos muy, en ese sentido, muy transparentes y muy colaboradores Hmm. con todo el que quiera participar en el Talentón y abrimos las puertas, somos muy generosos en eso, porque el Talentón no es solo de Estefanía y Juan Vera, sino de todos los canales. Entonces queremos que todo el ecosistema esté dentro trabajando codo a codo. Y después los perfiles, pues, han sido lo más variados posibles, pero siempre teniendo el centro claro, que es todo lo que necesitaría saber un joven emprendedor para iniciar un emprendimiento. Desde, por supuesto, las soft skills, las habilidades blandas. Lo más importante es que uno tenga la mejor actitud y que sepa que es bueno, pues eso, ¿no? La empatía, el liderazgo, la asertividad, trabajar en equipo, potenciar esos talentos, tener es que es importante porque muchas veces creemos que emprender es una cuestión, o si no fácil, es decir, todo el mundo yo creo que en el colectivo, social existe esa percepción de que emprender es algo difícil. Yo creo que, no sé, habría que hacer una encuesta, pero yo creo que en general la percepción, suele ser esa, ¿no? Sí, hasta la palabra es que es complicada, Eh, es emprender, ¿sabes? empren Es que viene como aprendido de casa, Lo ¿no? de Como casi emprender. incluso no negativo, pero casi. ¿El qué? ¿El qué? Perdona, Leandro. No digo que de casa a veces yo creo que también viene ya que la palabra emprender a veces incluso hasta tiene una mini connotación negativa, decir, no, Sí, es que es complicado, es algo difícil. claro, efectivamente. Yo siempre pongo una anécdota de que un bebé más o menos, se cae y se levanta una media de
unas 200 veces antes de empezar a caminar y sin embargo se cae y se vuelve a levantar. ¿Qué visión más emprendedora puede tener un ser humano que esa? Levantarse, o sea, caerse y volver a levantarse, caerse y volver a levantarse. Pero es que ese niño no se está preguntando qué es el fracaso o qué es el éxito, simplemente tiene claro cuál es el objetivo, que es que quiere caminar. Y Sí. entonces, esa poca intoxicación que hay de los entornos hace que al final camine, ¿no? Es que es así. Sí, sí. Y yo siempre digo, apelemos a sentimientos básicos, es decir, la propia creación de la vida, es decir, es una carrera, ¿no? El espermatozoide que corre para fecundar un óvulo. El momento que naces y aprendes todos los días hasta que realmente empiezas a tener esa autonomía. ¿Qué pasa? Por el camino, pues a veces se quedan esos emprendedores, ¿no? Por la familia, sistemas educativos, entornos poco adecuados, que a veces hacen que tú no te desarrolles totalmente. Esto no quiere decir que todas las personas tengamos que emprender montando una empresa. No, para nada. Es decir, ser emprendedor implica tener una actitud de esa visión de querer ir más allá. Ustedes se imaginan, y por supuesto tener también una constancia, pero ustedes se imaginan si saliéramos a la calle pensando que ya está todo hecho, está todo inventado, no hay Claro, nada que hacer porque, hombre, ya el coche ya existe. claro. Ya existe el teléfono, existen los ordenadores, pero esa innovación, es decir, esas personas que visionan, que van más allá, son las que cambian el mundo. Y realmente todos podríamos hacerlo, lo que pasa que a veces es mucho más cómodo vivir con el automático puesto. Y eso es lo que nosotros queremos siempre transmitir en nuestros eventos. Por eso nos centramos mucho en las habilidades blandas, pero también damos píldoras de marketing, de inteligencia artificial, de financiación, de lo que es el desarrollo de una empresa, ¿no? Lo que es el proceso desde identificación del problema, aplicación de la solución y el viaje del emprendedor, desde la presemilla hasta alcanzar a una unicornio o un rinoceronte, que algunos dirán, ¿pero qué está hablando Estefanía? Pues mira, Estefanía lo que está diciendo es que realmente puedes llegar a tener una empresa que facture más de 1.000 millones de euros en los 5, 6, 7 primeros años, ¿vale? ¿Por qué? Porque tu empresa es lo suficientemente escalable para que tenga una facturación muy rápida. Y esto se puede conseguir. No es fácil, pero por ejemplo, pensemos en Globo. Globo, que hoy por hoy nadie se cuestiona, se convirtió en una empresa unicornio. Ya no pensemos en Airbnb, que partió de 2 chavales que que Ya. compartían colchonetas en las casas de sus colegas, y mira dónde llegaron. Con esto no quiero decir que qué fácil, qué sencillo. No, no, obviamente, hace falta un método, y eso también lo explicamos en el evento del Talentón. Y después lo que sucede, después de participar ese día, el equipo que gana tiene la ventaja de ir a una competición regional, pero nunca dejamos a nadie detrás. Es decir, desde el momento que identificamos a personas que incluso de forma individual ya destacan, nosotros también le damos ese soporte de mentorización, de formación y además el próximo año, ¿verdad, Juan? Van a haber muchas, muchas, De Se vienen cositas. muchas Como hay novedades. una Esa frase me novedad, encanta. como hay una novedad, Em, pues ya se enterará. Pero será una novedad claro, que va a robustecer todo lo que hacemos, sobre todo para que tenga continuidad, ¿vale? Porque el Talentón, al fin y al cabo, podría decir, hay gente que nos escucha y dirá: "Bueno, es un evento, vale, sí, China", no, pero es que el Talentón, para mí, es un evento, y para Juan, lo suficientemente motivador para entender que nosotros estamos yendo a la tecla. Es decir, las economías, si no está basada en las personas, para mí están abocadas al fracaso. Claro, la gente piensa, no, pero que las empresas están creadas, lideradas y gestionadas por personas. Entonces, en eso estamos, En en potenciar a las personas. potenciar a las personas para que, primero, sean buenas personas y segundo, sean buenos empresarios, porque no creo en esos buenos empresarios siendo malas personas. Algunos habrá, pero no es la mayoría.
¿Cómo No, ha es sido que, ese paso por las 8 islas, ¿no? Porque como ustedes decían, han ido a la parte insular, cada isla, han visto el talento de cada isla, se han empapado, ¿no? De esa gente que de verdad quiere emprender. Cuéntanos un poco cómo ha sido este primer año, estas primeras sensaciones. Yo creo ¿Era lo que que esperaban? ¿Más? lo más difícil, chicos, y voy a ser totalmente honesta, ha sido la captación en las islas no capitalinas. Claro, sobre todo porque los jóvenes en general, las personas en general, no jóvenes, pero al final estamos hablando de un rango de edad entre 16 y 35 años, que es donde nosotros Nos somos, movemos. son jóvenes. eh, mm, Llega un momento que claro, si no les explicas todo lo que decía antes Estefanía, el talentón, tenemos que encontrar a esas personas que realmente se sienten motivadas solo con que hay un evento de emprendimiento y sientan curiosidad. ¿Vale? Entonces, a claro. partir de ahí, claro, la captación a la hora de hacer el trabajo de marketing o el trabajo comercial de captación, es muy complicado porque la gente no sabe, como no sabe, no va. Entonces, claro, el porcentaje de personas a las que llega Mm, tiene que ser muy elevado mm. para luego que tengas un rango de éxito que puedan asistir al evento, incluso siendo gratuito el evento, como el evento es gratuito, no ¿Y, tienes que pagar. y qué Entonces, claro, estrategias seguían eso, para eso fue captar lo gente? más Eh, ah, complicado, Leandro, lo más difícil, lo más difícil. a ver, lo más difícil es esto que ha dicho Juan No, no, perdona, no lo más difícil, sino, o sea, por lo que entiendo, ¿no? Poniendo un ejemplo, vale, tenemos que llegar a chicos que les interese un evento de emprendimiento en La Palma. ¿Cómo hicieron para, no? Para pues, anunciarse. No pues sé si mira, usaron un poco de estrategia de redes colaborar, sociales. trabajar en red, tirar mucho de teléfono, contar con Volcánica, por ejemplo, que nos echó una mano para, para llegar a cubrir el estándar, ¿no? Porque no es un evento, eh, tal y como lo hemos diseñado, no es un evento donde tengan que haber 100, 150 jóvenes. A ver, podría ser, pero realmente como estábamos en ese en esa primera fase, ¿no? De validación, nosotros queríamos ir a eventos más pequeños, ¿no? 20, 30, 40 jóvenes, 50 como máximo era nuestro target, ¿vale? Entonces, de eso, trabajando mucho en red, como ha dicho Juan, hablando con entidades públicas, entidades educativas, con empresas privadas, con Efectivamente. asociaciones, con líderes, con influencers de los territorios. O sea, por ejemplo, recuerdo que ya ustedes lo han entrevistado a Gofio de Lanzarote. Pues Sí, Gofio, pues, nos ayudó a obtener, pues, más apoyo, ¿no? Porque está claro que los influencers hacen una labor, nosotros valoramos mucho el papel de los influencers, porque tienen una comunidad detrás que les da respaldo, y eso, pues, ayuda muchísimo a movilizar en este caso, jóvenes, o cualquier tipo de de persona con cualquier perfil que quieras vincular con un evento. Es verdad que ha sido un trabajo de mucho mapeo previo y muy artesanal. Yo siempre digo que nuestro ha sido un marketing artesanal, pero ha valido la pena porque nos hemos dado cuenta, ya lo teníamos, yo lo tenía bastante claro de mi época de directora de juventud, me dio una visión de nuestro archipiélago bastante pormenorizada, pero la realidad es que también los tiempos han cambiado y han pasado años y me he dado cuenta de que Canarias es mucho Canarias, es decir, que no es lo mismo un joven de Los Llanos que un joven de San Bartolomé, que un joven de Tacoronte, que uno de Playa Blanca. O sea, Sí, lo más difícil es No, a ver identificar. qué dice Leandro. ah, no, que es que me estoy acordando, no sé si tú te acuerdas, Hugo, que ahora hace poco tuvimos aquí a Dani, ¿cómo era? Dani Moral, Sí, Dani Morales, Morales. que también que de hecho él también te sí, mencionó, ¿no? Porque es el actual director de Juventud, y nos dijo lo mismo, y de hecho fue algo que me dejó pensando, que nos decía, es que un joven del Hierro no tiene las mismas nada, necesidades que un joven de Las Palmas. nada, Correcto. nada, nada, No, nada. ni las mismas necesidades, ni las mismas inquietudes, ni el mismo círculo de amigos, ni parecido, ni la misma música. Es que en cada isla tenemos Idiosincrasia. idiosincrasias Mm, e insularidades dentro de la insularidad. Es decir, ya siendo Claro. islas, las islas no capitalinas todavía una doble insularidad y cada uno con de su padre y de su madre. En sí. Entonces teníamos que captar la esencia para poder llegar a ellos. Si no, no llegas. Es decir, saber sus necesidades, hasta mm, lo que comen, lo que les gusta, qué música les gusta,
todo eso. Entonces, Qué bueno. Nos acercó gracias mucho. a eso fue que nos acercamos mucho a eso y después eso, tirando de influencers locales, asociaciones de jóvenes, bueno, y gracias a Ha eso, sido bueno, súper bonito. De hecho, chicos, ustedes lo saben, nosotros hemos hecho un documental porque creíamos que todo este contenido que estábamos generando no podía quedar solo en las publicaciones de nuestros reel y de nuestra reputación de nuestra comunidad, ¿no? Sino, oye, teníamos que ir más allá, tenemos que generar debate, crear conciencia, crear esa visión de que tenemos que estar mucho más unidos, ¿vale? Porque la realidad es que vivimos un poco de espaldas a esas realidades, es decir, no es curioso de cómo estamos tan juntos y a la vez tan separados en algunos casos, ¿no? Cuando salimos de Canarias, somos más canarios, pero vamos, se nos Sí, yo, saltan hasta las lágrimas. Vemos a un canario de Chipude y dice, bro, no, hermano, hermano, hermano. Pero la realidad es que cuando estamos aquí, no nos molestamos en coger un avión, ir a la fiesta de la rama. ¿Te parece una tontería? ¿O por qué no no vamos a los indianos en La Palma? ¿O por qué no Sí, vamos a la fiesta de los Dolores es en verdad. Lanzarote, en Tinajo? Es decir, tenemos 88 municipios con una riqueza cultural brutal, donde hay jóvenes. Mira, uno de los desafíos que hubo en uno de los talentones, que hicimos en concreto el de Fuerteventura, era el ocio de los jóvenes entre nosotros, entre las islas. Y les aseguro que las ideas fueron fascinantes. Fascinantes, ¿por qué? Porque se sentaron a pensar, hicieron focus group, tuvieron visión empresarial, tuvieron esa visión de acercarnos. Y yo creo que habría que crear más formatos como estos, porque al final lo que genera es vinculación, crea puentes increíbles. Y otra cosa que también, por sumar a lo que dijo Juan, los chicos de las islas no capitalinas, en algunos aspectos suelen ser mucho más maduros que los que viven en islas capitalinas. Estoy hablando de forma general. Les voy a decir por qué. Porque un joven de La Palma que quiera estudiar en la universidad se tiene que ir de su isla con 18 años. claro, Y se tiene que claro. ir a una casa, a compartir piso o una residencia, tiene que ser autónomo en sus estudios, en su alimentación, en sus hábitos de vida saludable, en crear nuevos amigos, en volver a su isla de visita, ya los amigos van cambiando, ya no es lo mismo, la familia ya es otra historia, porque es así, porque yo soy madre y yo sé que en algún momento mi hijo tendrá que volar del nido, porque es así y debe ser así. Pero la realidad es que no es lo mismo volar del nido con 18 que volar con 24 o 25 años. No es lo mismo. Y de hecho, los que ganaron el Talentón este año fueron los chicos de La Palma y prácticamente todos han tenido que salir fuera de sus islas para estudiar en la universidad, salvo Alexandra, que vino de Venezuela y además con un contexto muy, ¿Verdad? muy malo, muy negativo. Sí, pero también Ana. Ana, sí, Se sí, llama tiene Alexander, un ¿no? tiene un segundo nombre, pero la llamamos Ana. Es verdad. Ana, es emigrante de Venezuela, su padre es de aquí, es español, canario, pero ella con esa dificultad añadida también. Es decir, este grupo tiene mucha amiga. Flor, que viene de Argentina también, una de las componentes del Una grupo. crack. Eh, es decir, los chicos que ganaron tenían ahí como esa resiliencia, que yo no digo que sea una condición necesaria para obtener resultados, pero está claro que ayuda, Pero ayuda, ayuda. claro. ¿Se puede hablar del emprendimiento que ganó? O sea, o hay No, algún. no, O sea, no, ¿se no, puede de hecho decir qué, de qué hecho Sí, tienen? sí, se puede. de ¿Qué hecho hacen? es público. Ellos quieren Ah, vale. continuar con el proyecto, el proyecto es un proyecto de agricultura, Isla Bellota, es ¿no? la bellota, se llama Isla Bellota. Es que la bellota, que es la parte de abajo de la piña, que es así como una forma de bellota, por eso la llaman así. Ellos le dan un sentido, ¿no? Que es crear un alimento que sirva para la cocina, que se puede utilizar en ensaladas, en comida, además con una parte también de suplementación nutricional brutal. Ya en otros países
se está manufacturando este producto y lo bueno es que al ser un sector tan importante para los canarios como es el sector de la agricultura y del plátano, y además un sector tan icónico, yo creo que les va a ir muy bien. Ellos tienen intención de continuar con el proyecto porque tienen todos los componentes para que funcione, ¿no? Por la sostenibilidad, por el propio residuo que se le da una segunda vida y por toda esa simbología que implicaría para nosotros que este proyecto realmente siguiera su proceso. Sé y me consta que están muy ilusionados. Lo que pasa que yo creo que después de ir a China estarán todavía como recuperándose de esa experiencia que ha sido de, vamos, de alto voltaje. Porque China, ¿cómo Pasemos, fue? claro. Porque Como, China al final, o sea, ellos están manufacturando ahora Isla Bellota, pero China es completamente tecnológico, ¿no? O sea, es un mundo que comparado a lo mejor con Canarias e incluso Europa, bueno, está muchísimo más, ¿no? Por encima nuestra, ¿o cómo lo vieron ustedes? bueno, yo creo, Juan, si quieres tú, o sea, básicamente para mí hicimos un viaje al futuro, ¿no? Un viaje, Sí, porque incluso a nosotros nos ha sorprendido. Es decir, pero hombre, ya nos vamos a tener 40 años que tener 20. A los chicos les habrá impactado más, pero a nosotros también nos ha sorprendido mucho. Primero, el país de China, lo que es un país, dos sistemas. Esto de que ahí el tema comunista, ¿no? Vamos a hablar un poco de política, ¿no? El tema comunista, ¿no? Ahí no se puede hacer nada, es una dictadura, tal. No, nada que ver. Es decir, ahí desde el punto de vista, es verdad que a lo mejor hay ciertas limitaciones personales, ¿verdad? Es verdad que ahí a aunque yo nivel no lo sentí en ningún social, momento. social igual no puede haber otros partidos, no puedes desarrollarte así a nivel político. Pero bueno, nosotros sinceramente vimos que todo el mundo trabajaba allí, todo el mundo iba a lo suyo, trabajaba, había libertad de movimiento, hay libertad de empresa, esa es un país de un sistema porque pueden montar empresas cualquier persona residente china o extranjero, le ponen muchas facilidades. Es un país que es muy diverso, ¿verdad? Es muy grande. Tú piensas que nosotros fuimos 10 días, fuimos a una zona, que se llama la Bahía de China, que es la zona más tecnológica o de las más tecnológicas de China. Solo visitamos tres Qué bueno. ciudades y tenía 136 millones de personas esas tres ciudades. Que es Shanghai, Shenzhen y Macao. Pero es que China tiene 1.500 millones de habitantes, entonces, cuidado, No es fácil tampoco gestionar ese nivel de población, esa densidad de población. hay más de 20 etnias diferentes. No todos los chinos son de la misma etnia o son caucásicos Claro. Es decir, es que es Mm, muy complejo y vimos una tecnología muy brutal. superior a Europa y Estados Unidos. Y lo tienen todo, es decir, es curioso también porque pensamos que es que China vienen de la Edad Media y tal, pero es que China siempre ha sido una potencia, salvo los últimos 150 años, que tuvo dos tropiezos. Uno fue con la conquista, la invasión inglesa, finales del 19, y luego la Segunda Guerra Mundial cuando lo invadieron los japoneses. Salvo esos dos puntos negros que ha tenido China de invasión. Anterior a eso, 4.000 años estuvieron liderando el mundo. Es Claro. decir, Claro. Estados Unidos y Europa tienen mucha menos historia que China. Lo que pasa es que no la conocen. Y como potencia han sido siempre la primera potencia. Recuperan Entonces, su claro, posición están milenaria. recuperando su posición. No es una cuestión, El- no, es que ahora el milagro chino y tal. Sí, claro. bueno, el milagro chino, pero es que Bueno, está claro que es un paradigma, ¿no? Un paradigma mundial que está cambiando todo, sistemas económicos, sistemas eh, de tecnológicos. Es decir, nosotros allí, sinceramente, yo llego a un punto en el que es que estaba como en un sueño constantemente. Yo voy a decir cómo lo viví yo. Es decir, yo había momentos en los que decía, voy a volver otra vez. O sea, es como volver otra vez hacia atrás, ¿no? Es decir, aquí he experimentado algo tan brutal y de repente llegas otra vez a Canarias y dices, joder, sí, es mi tierra, quiero aportar valor aquí, pero quiero que de las cosas que se hacen allí, quiero trasladar cosas aquí, cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió un montón, por ejemplo, es que en Macao
no sé si ustedes saben que es una ciudad de casinos, ¿vale? De hecho, 43 casinos que tienen factura 5 veces más que lo que factura Las Vegas al año, ¿vale? Con esto les digo Mío. que, para ellos Macao, vivir de los casinos es algo que tienen totalmente incorporado los macaenses en su vida. Pero, ¿qué hacen los casinos para, compensar el hecho de que sus ciudadanos vivan en un entorno de casinos? Compensan a sus ciudadanos con 1.500 € al cambio en yuanes, unos 1.500 € al cambio, a cada uno de los ciudadanos, todos los años, indistintamente de cuál sea su poder de riqueza, su edad, es decir, es una medida compensatoria por el hecho de que su economía está basada en la cultura de casino. A mí, sinceramente, como por lo pronto yo dije, oye, Canarias, teniendo en cuenta que es un archipiélago, que vivimos unos 2,5 millones de población residente en este momento, y recibimos más de 18 millones de turistas al año, yo creo que está ya por empezar a mirarnos un poquito, a corregir ciertas cuestiones que están precarizando el empleo de los jóvenes, que los servicios son carísimos, que tenemos la cesta de la compra más cara de toda España, ¿eh? Y que todo este tipo de cuestiones nos genera un perjuicio a los canarios por vivir en nuestra tierra brutal. Y no hay una contraprestación. Y no hay ningún tipo, es verdad, vivimos en un estado de bienestar, feo estaría para los impuestos que pagamos, pero la realidad es que los canarios, el fenómeno del turismo es una fuente de riqueza que es discutible. ¿Por qué? Porque el turismo, tal y como está pensado, es hoteles, masificación, y está bien porque genera economía, pero que quizás exista una generación de jóvenes en Canarias que empiecen a diseñar un modelo mucho más sostenible para nuestra tierra. ¿Para qué? Para que realmente aquí en Canarias se convierta en un paraíso, pero no en un paraíso solo porque tengamos un clima excelente, buenas playas, porque se coma genial, sino porque podamos vivir aquí con la tranquilidad de que podamos ganar buenos sueldos, de que podamos tener buenos servicios, de que podamos tener seguridad, tranquilidad y que podamos también desarrollarnos. ¿Qué quieres que te diga? Que yo soy feliz en mi tierra, pero que hay cosas que sí que me gustaría transformar. Y tampoco estoy demonizando el turismo, cuidado, ¿eh? Quien piense esto se equivoca. Creo en el turismo, pero un turismo mucho más sostenible. Porque lo que no puede ser es que Canarias reciba más turismo que, por ejemplo, un país como Brasil, ¿vale? Que creo que el dato son unos 8 millones de turistas al año, un país como Brasil. Y Canarias, con nuestra densidad de población, recibamos 18 millones de turistas. Me parece que la matemática está bastante justa, por no decir ahogada. Sí, al final es un tema que tocamos mucho aquí, ¿no? También sobre todo, no demonizar el turismo, lo estuvimos hablando también con Agoney, me acuerdo, tocamos mucho el tema de la zona SEC, ¿no? Mm. Sino también ver otras opciones para diversificar la economía. Yo creo que el talentón ahí, pues hace mucho. Chicos, volviendo un poco a China, porque me interesa mucho, estuvieron hablando un poco, ¿no? Del tema de la mentalidad. Hace poco leí una frase justo hablando de China que me encantó, que era, em, en China van con, no, nosotros vamos con prisa y los chinos van deprisa, o algo así era. ¿Cómo vieron un poco la mentalidad de la gente ahí a la hora de trabajar? Y también cuéntenos un poco qué fue lo que hicieron ahí, ¿no? En el viaje, ¿no? Vi que estuvieron, no sé si en ciertas Sí, empresas, cuéntenos un poquito. Bueno, sí. en cuanto a mentalidad, a ver, esto de que trabajas más que un chino, no es verdad. Es decir, Hay que tener los chinos, Hay que tener cuidado con los refranes. los chinos tienen, Sí, tienen su sí. horario. Yo no te digo que hayan chinos autónomos como los hay aquí, empresarios, y que le dediquen 24 horas al día, pero un trabajador chino empleado trabaja lo mismo que en España, es Y, decir, y- los mismos horarios. y los edificios que tenían para los Sí, trabajadores, sí, bueno, que y eso es después brutal. ya, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en China? Primero, que también el territorio lo acompaña. Allí hay grandes multinacionales chinas porque tienen territorio y están estructurados por sectores, es decir, en el sector, es decir, a la ciudad que nosotros fuimos, fueron ciudades tecnológicas y habían ciudades, es decir, había una isla, por ejemplo, que había un parque comercial, un parque tecnológico, que habían a lo mejor 200 empresas tecnológicas y en ese parque tecnológico estaban las empresas instaladas y habían edificios
edificios para sus empleados de vivienda, en las que la construcción la costeaba la empresa como un activo, les daba residencia a esas personas durante un tiempo limitado, eso sí es verdad, pero muy baratas. ¿Para qué? Para que un empleado joven que entre, es decir, primero, la mentalidad, es decir, los chinos hacen familia con sus hijos, los chinos tienen valores con su familia, los chinos le dicen a sus hijos, les inculca la cultura del esfuerzo, les inculca de intentar ser lo mejor de ellos, es decir, sacar lo mejor de ellos. Y lo que queremos hacer A la nosotros excelencia. aquí, buscar la excelencia en los jóvenes canarios, ellos ya lo llevan ya trabajando hace 30 años. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Claro. unas políticas, después, ¿qué pasa? Es que todo tiene un sentido, es decir, en Europa y en Occidente hay un problema con las democracias. ¿Por qué? Porque si tú cada 4 años eliges Mm, a un político y ese político está 2 años preparándose, poniéndose las al día. pilas, poniéndose al día 2 años, un año de gestión y el cuarto año está pensando a ver qué hace para repetir, al final la gestión de Un cuatro año y años es medio. 1 año y medio. Claro. Entonces es muy complicado hacer política a medio y largo plazo. Y como todo en la vida, las cosas rápidas y corriendo no funcionan. Entonces, los chinos lo bueno que tienen es que se plantean planes quinquenales, eh, planes a 30, 40 años, de decir, aquí vamos a hacer un parque tecnológico, vamos a desarrollar esto, y lo hacen. Claro. Y Mm, da igual el político que esté en ese momento, Largo tienen plazo. la hoja de ruta trazada. Entonces, si ya el Estado es así, y eso se le inculca a sus ciudadanos. Los ciudadanos son personas trabajadoras que van a lo de ellos, trabajan las horas que tienen que trabajar, 8 horas, generan riqueza, mm, se compran sus viviendas, se compran sus casas, le da dinero para todo, y eso es lo que está pasando. Entonces, por eso es un país productivo, es un país que funciona como una máquina, y Europa y mm. Estados Unidos va a como si fuese una rueda del Siglo siglo XV. I, y los chinos van como una moto. Entonces, y de ahí todo viene, es decir, es todo un ecosistema, una estructura social y económica pensada en la excelencia. Y después, ¿qué pasa? ¿Qué es lo malo? A ver, ¿qué es lo Ajá. malo? Que ver, los chinos, coño, ¿qué es lo malo? Pues el tema es verdad, el tema de los derechos humanos, es verdad que, por ejemplo, los homosexuales no se pueden casar, Pero sí pueden, pueden convivir, es decir, no están castigados ni de lejos. no los persiguen, no los castigan, no los meten en la cárcel, pueden convivir y Ok. la sociedad los acepta, pero a lo mejor no tienen tantos derechos como, No tienen la visibilidad así como nosotros como la aquí, que visibilidad. creamos esa conciencia No social, tienen ¿no? esa sensibilidad. Claro. Oye, pues una pareja homosexual, hombre o mujer, pueden vivir, todo el mundo lo acepta, los quiere, es decir, están dentro de su clan, de su familia, todo está bien, pero claro, no pueden heredar, no pueden, bueno, ciertos derechos que a lo mejor, pero que te digo, salvo esas cosas, que es lo que nosotros pudimos vivir. Ujú, Claro, en 10 días tampoco te da mucho tiempo. Y de una parte Claro. que es muy desarrollada, muy tecnológica, mm. a lo mejor en el campo de China, pues es diferente. Yo no, No, nosotros estuvimos en una Y, parte, y a- una parte relativamente nueva, es decir, que claro, se ha nueva, desarrollado muy rica, rápido en los últimos 25 años, te digo, pero que la conciencia y el trabajo de los chinos no es porque se levantaron un día por la mañana improvisaron. y improvisar. Entonces, Se lleva claro. trabajando. por eso los chinos son como son. No es porque ni a- son más inteligentes que nosotros, ni son más listos, ni son más ricos, no. Son más ricos porque Ponen más disciplina, ponen más eso sí. disciplina y más Y ganas. hablan Punto. menos y hacen más. Y a nivel emprendimiento, ¿no? Siendo ustedes del Talentón, ¿qué pudieron ver? Porque al final mucha gente en España dice, oye, es que España está muy sesgada, no quiere emprender, ¿no? Está muy mal visto el emprendimiento, está muy mal Sí, visto el tener una empresa. sí. Allí, como al ser, ¿no? Está muy ligado al sector público, ¿es el que de verdad crea ese emprendimiento o es la No, no, gente no, no. Eso es privada otra por cosa. sí? Otra, Eso es otro eso es mito. otra cosa, otro mito que no es verdad. Allí se le ayuda. Es que, chicos, yo les digo en serio, yo los 3 primeros días, yo le decía a Juan, digo, chacho, yo es que todo lo que pensaba de China, o sea, es como de repente, no es que yo vaya a pensar que soy tonta, pero casi, porque yo decía, chacho, de lo que uno cree, de lo que uno escucha, de lo que creo que Prejuicio. sinceramente también hay un factor de manipulación y una visión a veces tendenciosa a creer que los chinos son de una determinada manera.
A ver, viajar a China tampoco es tan caro. Si quieres conocer un poquito China, por 1.500 euritos te puedes ir. ¿Por qué? Porque el pasaje te cuesta unos 700 y pico euros y comer en China es súper barato, pero súper barato. Claro, tiene la moneda de valor, es decir, Un un yuan, yuan son 0,12 céntimos es decir, tú en de China, euro. comer, moverte, es decir, ellos allí tienen el Didi, que es como el Uber o el Cabify, no aquí en Canarias, bueno, hay algo, pero muy poco, pero es como decir Uber, Cabify, es como ellos se desplazan. A mí me sorprendía, Ujú. primero, el nivel de rapidez que tenían, lo mucho que se esforzaban sin entender nuestro idioma para llegar al sitio. Yo aquí a veces llamo a un Uber y es que me entra una ansiedad porque digo, Dios mío, a ver si no me va a ver, a ver si se va a ir, a ver si cambia la ruta, porque eso pasa con el Uber. Porque yo lo he Sí, sufrido, ya he estado a punto de llegar y sí. al final he renunciado a mi ruta. El Didi no. El Didi dice que te va a recoger y es que tardaba minutos y hacía un hiperesfuerzo por llegar, recogerte. Un nivel de profesionalidad brutal. Nos pegábamos una hora allí en el coche y cuando llegábamos, o sea, y lo que pagábamos era, yo qué sé, 30 yuanes, que más o menos son como unos 4 euros y pico. Y nos Wow. pegábamos una hora y pico en el coche, que yo hasta me sorprendía porque teníamos agua, nos ponían música pendiente, nos poníamos a hablar con el traductor. Es verdad que ellos no están muy familiarizados con el turismo occidental, porque nosotros había días enteros que no veíamos a ningún Pues sí, occidental, pero sí está el turismo local. ¿Por yo, qué? Porque es un sí, país inmenso. yo creo recordar que Wow. vimos, en 10 días vi a 2 occidentales, en 10 días, ¿Solo? En la bahía. Wow. Yo, ahí en la bahía. Claro, no es yo lo mismo pequeño. la bahía que Beijing es la capital Claro. y obvio, pero la bahía, perdona, Leandro. No, no, digo que no, que me hace gracia porque me recuerda cuando yo estuve viviendo un tiempo en Kazajistán, que justo Sí, esto de que no están acostumbrados al tema de los occidentales, que yo me acuerdo, yo salía a la calle y me pedían fotos. sí. Y a la tercera foto le digo, oye, ¿por qué me pides una foto? Y me dice, no, porque nunca, nunca he visto un occidental, quiero tener una foto tal. Y yo, hostia, qué loco. Leandro, y no me digas que algo dentro de ti se te hacía chiquito y te decías, Dios, pero es que somos tan insignificantes en el sentido Claro, de que a veces vivimos con un ego, con una visión tan sesgada de la realidad. Yo sinceramente creo que la mejor inversión que una persona puede hacer es leer, viajar y escuchar muchos podcasts y ver muchas pelis. O sea, yo creo que eso te da, pero sobre todo viajar y leer. te abre la Te mente. abre mucho la mente y rodearte de personas que te den otra visión. Es decir, Juan y yo, desde que llegamos, hemos hablado. Nuestro hijo, el pequeño Aymar, nos dijo, él no habla mucho, pero cuando habla es muy acertado. Y entonces fuimos a la Noche en Blanco aquí en la laguna y saludábamos a mucha gente. Y todos, ¡ay, China! Claro, todo el mundo sabe que nos vamos a China. Y Aymar ya llegó como a las 4 horas, dice, pero ustedes no tienen otra cosa que hablar que no sea de China. Y me hizo un montón Qué de gracia grande. porque le dije, contra Aymar, es que uno se va todos los, todos los meses a China. No, y sobre todo, por concretar, que nos preguntaste antes, Hugo, el tema de las empresas, visitamos varias multinacionales. Y lo que te digo, sí, un nivel de tecnología muy alto y sobre todo también nos explicaron cómo era el sistema de autónomos y empresarios ahí que te puede interesar. Es decir, los chinos no pagan impuestos hasta que no empiezan a ganar entre 60 y 80 mil euros. ¿Por qué? Vale. Porque el Estado, Claro. vamos a ver, esto tiene su también es un poco, ¿cómo se dice? Matizable, No, esto que se dice que es relativo, relativo, sí, es decir, claro, dentro estamos hablando de un sistema comunista. Claro, el sistema Claro. comunista es que es una dictadura comunista, no nos olvidemos de la situación. Pero hay una libertad de empresas muy alta. Entonces, ¿cómo esto se sostiene, no? Porque estamos en las antípodas, ¿no? Es decir, se supone que la democracia es lo que realza la libertad de empresa. Pero claro, en China es diferente. China dice, el Estado dice, vale, tienes un WeChat, que es como un WhatsApp, y ahí Sí. lo tienes todo. ¿Qué pasa? Te lo tienen controlado. Es decir, ahí tienes la forma de pago, todo se paga por WeChat, todos los coches, Claro. los taxis, Está WeChat, centralizado. las relaciones, Alipay también. el contacto entre las personas. Tienes que tener una foto, si no tienes una foto te quitan del WeChat. Es decir, está ¿Ya? muy, muy, muy controlado, pero te dejan vivir. Es decir, Ya. es un sistema donde tú puedes trabajar, puedes ser multimillonario, es decir, tú puedes ganar miles de millones de dólares o de euros o de yuan
pero lo único que no te permiten es que llegues al momento en que tengas más poder que el Estado. Y ahí es donde te capan. Además te dicen, vale, usted puede ser el hombre más rico de China y ganar lo que usted quiera y hacer lo que a usted le dé la gana, prácticamente. Mm, Sin matar, sin delitos, ¿no? claro, Pero usted no puede tener más poder que el Estado. Y después empiezas a pagar, sí, pero realmente el ciclo económico de una pequeña empresa, un emprendedor, funciona. Vamos a ver, si tú compras y vendes tanto productos como servicios, joder, déjame 1 año, 2, 3 años hasta que yo facture lo suficiente para que tú sí. después me llegues, papá Estado, y dices, oye, paga ahora, ¿vale? Claro, no me mates al principio porque Pero así no aquí, voy a ah, poder no, crecer. aquí que la cuota de autónomo reducida, que si 6 meses, al mes, 6 y 1 mes, ¡pum! No, si te eres autónomo societario, porque montas una sociedad, porque oye, quieres tener más seguridad jurídica, tú como persona física y montas una sociedad para protegerte un poco, ¡pum! 300 y pico euros o 400 euros autónomos. Chicos, es que te están dando por todos lados. Te matan. Es que no se Claro. fomenta. No se fomenta el Mm. emprendimiento, ni el autónomo, ni la pequeña empresa. Y después encima, en España, el 90% de nuestro tejido productivo son Pequeñas. pequeñas y medianas empresas. Pero Entonces, eso es lo más y curioso. eso es y en ellos son, y en los trabajadores por cuenta ajena, donde se carga toda la presión fiscal de todo el sistema. Porque no nos olvidemos, las pequeñas y medianas empresas que hacemos, pagamos con nuestros impuestos las personas que no pueden llegar a final de mes, es decir, todas las personas que no llegan a final de mes, que tienen todo el tema de las pagas sociales, todo el tema de los desempleos, todo eso. Es decir, Sí. mantenemos a personas, la clase media mantiene las personas que están por debajo, que no llegan por circunstancias, perfecto. A mí me parece perfecto y pagar los impuestos por eso, me parece muy bien. Pero es que le estamos haciendo el trabajo a los ricos, a los multimillonarios, y les hace el trabajo a la clase media. Entonces, claro, estamos y somos los que más pagamos. Es decir, ¿por qué? Porque los grandes empresarios, Mm. los grandes millonarios tienen herramientas y No, herramientas porque pueden fiscales, descentralizarse. pueden descentralizar, pueden crear. Es que Claro. no pagan impuestos. Es decir, los impuestos los paga la clase media, el que gana entre 18.000 euros y 60.000 euros. Esos son los que pagan entre un 18% y un 50% de impuestos. En el documental van a enseñar lo que vivieron en China, un Sí, poco para que también está la gente incluido. pueda ver ese aspecto. Está incluido Qué porque bueno. también tuvimos tiempo para conocer la cultura, la gastronomía, el protocolo. Es decir, hay costumbres que también hay que conocer para hacer negocio, porque tú tampoco puedes llegar allí como un imperialista imponiendo tus modos ni tus costumbres, porque no está bien tampoco, ¿vale? Los chinos Claro, tienen su forma de relacionarse, ellos utilizan lo que es el Quanxi, ¿vale? El Quanxi para que seguro que hay gente que nos va a escuchar que saben a lo que me refiero, que es como cuando ellos saben que van a hacer negocios contigo, porque tienen un interés, pues empiezan a hacer como ese acercamiento, ¿no? Es decir, te pueden invitar a comer, hacerte algún tipo de regalo. Ellos van como creando esa confianza, ¿no? Entonces, cuando empiezan a tener Quanxi, es bueno. Porque también los chinos qué tienen sus bueno. cosas también. Claro, el Es Quanxi decir, es como te van haciendo, te van haciendo la cama. Sí, sí, te la van envolvente, te van agasajando, Oye, a envolver. y, el Quanxi. Entonces, y eso significa Hostia, que, qué bueno. que ellos quieren tienen algo un de ti. interés. Si no, es que no te saludan. Después tienen una Ellos, cosa ellos buena. entran a un sitio y no te saludan. Es No decir, dicen buenos días, ni buenas tardes, ni hola, ni adiós. no, No, eso, no. ellos no. ¿No te saludan en serio? Sí, No, sí, 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 es bueno, así. vamos a ver. Es verdad que hay una generación, por ejemplo, cuando nosotros en el hotel con las chicas que estaban y los chicos en recepción eran muy educados, o sea, de verdad, y te saludabas, nosotros aprendimos a decir 4 palabras, que es ni hai, que es hola, si sie, que es gracias, Gracias. bueno, chae chen, que es adiós, Y ya está. y Quanxi, porque el Quanxi Juanchi, En Bombelte. me Ni gustó hao, eso. ni hao, nosotros eso vamos a ver, que eso bien, pero de forma general, el chino no es una persona que se haga un dispendio por hablar, hola, ¿qué tal?, acercarse a ti, esa empatía que nosotros tenemos. Ellos, Claro, cuando hablan es porque hay un interés, porque, o realmente van a hacer. Ellos son una cultura del hacer, y hacen. Y punto, o sea, es así, no hablan por hablar. Y eso también bien llevado, yo lo prefiero, porque hay veces que, oye, esa cultura de ser un vendedor de humo o un parlanchín o un contador de claro. historias, a mí tampoco me gusta. Porque, oye, para un emprendedor no hay nada más valioso para todo el mundo, pero para un emprendedor el tiempo es dinero. Y muchas veces, Sí, no, claro, nosotros nos perdemos un poquito en eso, ¿no?
en explicar todo demasiado, a veces decimos que vamos a hacer algo, estoy hablando en términos de cultura, ¿vale? Decimos que vamos a hacer Obvio. algo y no lo hacemos, o decimos que vamos, sí, sí, voy a estar ahí a esa hora, o aparecemos tarde o no vamos. Oye, vamos a ser sinceros, es que también tenemos que hacer autocrítica como sociedad, Claro, ¿sabes? sí, sí. Y a ver, que yo no tengo pensamientos de irme a China, porque a mí la gastronomía, prefiero Te tira que, mucho, te tira que- mucho. ¿Chungo o qué? a ver, Sí, 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 a mí fue complicado. personalmente, yo lo pasé fatal, porque a mí es ¿En serio? patas de Wow. gallina, cerebro de animales, Sangre cuajada sangre de cuajada, cerdo. todo ese tema, Cerebro de cerdo. yo, ¿Pero lo probaron? no, 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 hay personas que fueron con nosotros que sí que lo La comida probaron. es muy cruda, es muy especial. A ver, eh, A Hugo le encantaría entonces. A Hugo le encantaría, ¿no? A mí me acaba de entrar El hambre, la verdad. próximo año te vienes con nosotros. Oye, que también comimos cosas muy ricas, Hecho, ¿eh? ¿eh? a ver, hay de todo. Hecho, A hecho. ver, la gastronomía es espectacular, hay de todo. Pero ¿qué pasa? Claro, por ejemplo, no hay papas fritas, no hay pan, no hay el pan que nosotros conocemos. Te ponen agua caliente en vez de agua. Para almorzar te ponen agua caliente en vez de agua fría. Ya. Y yo recuerdo cuando íbamos O el tiempo, ¿no? con el traductor y ellos cogen el teléfono y cuando, claro, porque a lo mejor ibas a comprar algo y tú le ponías el traductor para que ellos hablaran. Y a mí me resultaba tan gracioso porque te cogían el móvil y se ponían. Yo diciendo, Dios mío, el traductor a escuchar. Claro, claro. Sí, sí, porque no están acostumbrados a eso de tener que hablar otro idioma que no sea el suyo, Claro. ¿sabes? Sí, Y sí, es no, un no. tema Sí, es muy que loco, muy loco. Pero yo te digo, nos gustó muchísimo. les A ver, invitamos para que el próximo año se animen y se vengan con nosotros. es un país, De una. Ay, yo me he encantado, ¿eh? es un país, pues mira, cualquier emprendedor Que- que quiera contactar directamente con empresarios, con fábricas de allí, lo puede hacer. Es decir, ¿qué pasa? Que es muy complicado porque no conocemos la cultura, Claro. Ya. pero se puede hacer, se puede contactar con ellos. Allí hay de todo, hay gente seria, hay empresarios serios, y se encargan de todo, de la logística, de todo. El tema es que Qué bueno. hay que aprender cómo se hace. Y no nos olvidemos que los chinos no son tan cerrados como la gente se imagina, incluso para los americanos. Intel trabaja en China, es su principal socio. Nosotros visitamos la empresa de Intel. Qué Y bueno. eso de que los americanos, eso no es verdad. También te digo, hay mucha realidad sesgada. Allí las empresas, hay un montón de gente joven, súper preparada. No, solo por darte un dato, Sí, ¿sabes quiénes son los dueños de los 41 casinos que decía Estefanía? Los dueños de los casinos de Las Vegas. Es decir, ¿En los mismos serio? Ah, dueños. wow. o No, mayoritariamente. no, los mismos, los mismos. Es decir, los dueños de los casinos que hay en Macao, que es esta parte administrativa china que es diferente. Es decir, allí, por ejemplo, se puede pagar con tarjeta de crédito, Sí, porque ellos son con tu una colonia tarjeta. portuguesa. Es decir, es como si fuese un principado o es un país diferente, porque al final pasan 400.000 personas por la frontera, Todos los pues días, ¿eh? Al todos los día. días, 400.000 personas al día por la frontera. Pues Joder. los dueños de los casinos son los propios dueños. Entonces, cuando veas en la tele, no, los americanos, y además los chinos también tampoco les interesa estar mal con Occidente y con Estados Unidos porque a quién les vende. Claro. Claro, ellos Sí, viven Claro. de la exportación. A ver, viven de- copiando, copian como nadie. Ellos te pueden hacer 4 o 5 prototipos en un día. Cuando no, los que sirven, perfecto. Y los que no sirven, los desechan, porque ellos son perfectos copiadores y los mejoran. Claro. Los coches, flipamos con los coches. Claro. Habían como 300 marcas de coche, que al final nos estuvo... 300. Sí, sí, sí. Al ¿Mucho coche final, eléctrico? ¿por qué? Porque están en un Coche, periodo ahora mismo la de expansión. expansión en cuanto a marcas de Claro. coche, pero creo que sí van a quedar en unas ciento y pico. Vale. Qué bueno, que son muchísimos. Hombre, bueno, Pero los coches imagínate, casi todos bueno, están liderando los coches eléctricos, lo que es el Huawei, el teléfono Huawei, ¿no? Que conocemos en Sí, 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 España, sí, hay sí. coches Huawei que se integran que se todos. integra, el teléfono está integrado, no tienes que emparejar el móvil con, olvídate, eso está todo integrado. Cuando tú subes en el coche, eso parece una nave espacial en vez de un coche. Qué bueno. Y el Nosotros- precio, Qué- y el precio aquí de ese coche ronda los 120.000 euros. Un coche allí que estaría rondando unos 30.000 euros. En China Incluso 30.000. hace poco salió, creo Una que lo vi, locura. no sé si lo vi en la tele o el presidente de la Asociación de Empresarios de Vehículos, de fabricantes en España, Hmm. que nada, están jodidos porque
Los coches No son pueden muy caros. competir. Los coches eléctricos Bueno, son aquí, muy caros. aquí en Alemania hay un problema enorme con el tema de... Yo tengo un montón de amigos trabajando aquí a Audi, BMW y están habiendo unos recortes Recortes, Brutales, increíbles. despidos. ¿Pero por qué? brutales. Porque la tecnología es muy cara. Un coche no te puede costar para un ciudadano que gana 2 o 3 mil euros, no te puede costar un coche 100.000 euros. No, y ya O no, sea, y ya no digamos, ahí en Chile los están 100% eléctricos por 30, 28, 30.000 euros. Coches que, pero cochazos. Que Estoy va de hablando precio. de monovolúmenes, de cochazos. y después otra cosa, chicos, ya nos vamos a otro rubro, perdón, el textil. Todo, todo el textil que nosotros utilizamos viene de China. Nosotros estamos Claro, claro. en el mayor Sí, sí. centro de producción de telas De esa, estaba de esa, de esa zona, de ¿no? esa De zona, esa región. estaba cerca de Shenzhen, pero no me acuerdo ahora cómo se llamaba esa parte. Y nosotros flipamos, eran, edificios enteros de telas y telas. De hecho, una de las actividades que hicimos fue gamificamos ahí un poquito y, nuestro punto de referencia allí, Víctor Ladreda, al que saludamos, y a Tom San, que fue nuestra guía y nuestra traductora, em, nos dio una referencia de un textil, y nosotros teníamos que irnos por equipos a buscar esas referencias para buscar muestras, para ver un poco, pues, ese juego también de sobre todo a mí me Qué sirvió guay. porque se desvivían por atendernos, nos facilitaban muestras por un tubo, nos daban todas las facilidades para hacer el negocio, o sea, yo hasta me llegué a sentir un poco mal, porque hubo un momento en el que dije: "No sé si comprar las telas", porque es que era una locura. Sí, 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 y empecé, a mí que me gusta mucho la ropa, comprar, la calidad de los tejidos brutales. O sea, yo estoy segurísima que no voy a decir ninguna marca porque no voy a decirlo, pero prácticamente toda la ropa, Sí, o sea, todo el seguro. textil sale de China. Es que estoy Ah, casi que 100%. completamente segura. 100%. Sí, 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 sí. Y así, Chicos, así son los chinos. Si tú quieres tecnología, te vas a una ciudad tecnológica como Shenzhen. ¿Quieres telas? Te van allí, están todos juntos. Ellos esa visión de que compiten entre ellos, es como nosotros. Ah, no, no, la competencia no me va a copiar. Es que ellos están muy elevados. Ese tema de copiarse es intrínseco. Sí, ellos dicen, a ver, si esto está bien, funciona y tiene buena salida, pues ¿qué voy a hacer? Copiarlo y mejorarlo y ya está. Es Sí, que ya. Sí, no no les están cuesta nada. con esa no. catarsis que a veces nosotros tenemos, ¿no? A ver, te Mm. digo sinceramente, los chicos que fueron para allá, todos, yo creo Hay que haber que, abierto la mente. y también te digo, la convivencia fue excelente, lo disfrutamos muchísimo, fuimos al karaoke, fuimos a ver la Torre de Macao por el río, es verdad que nos cogió una lluvia brutal, pero aún así, hasta con frío y con lluvia, lo disfrutamos. Nos reímos un montón, conocimos personas, conocer a Tom fue un regalo, una chica excelente que sabía hablar 5 idiomas, ella era de Macao, bueno, era y em, es cantante, toca el piano, una chica que tenía un nivel de entrega. A cada visita que hacíamos, a cada fábrica, ella ya se había preparado un dossier de todos los conceptos que iba a utilizar en la traducción y se levantaba a las 5 de la mañana para repasarlo todo, para después hacernos una traducción perfecta. O sea, para mí, yo dije, es que es muy inspirador. Tienen una forma de hacer las cosas que van a la excelencia. Pues sí, pues Ver, Estefanía, yo creo que tenemos que ir terminando, ¿no? Tenemos que ir a buscar a dormir. Chicos, se nos ha hecho... vamos a hacer una cosa, porque se nos han quedado muchos temas. Les vamos a volver a invitar, ¿vale? Para poder Vale, hablar de vale. muchas otras cosas. Y como sé que tienen prisa, os pasamos ya al último Venga, bloque de todos. Nosotros siempre dejamos que el invitado o la invitada anterior deje una pregunta y después ustedes le tienen que dejar una pregunta al siguiente invitado. Entonces, si les parece, les voy a explicar rápido. La invitada anterior, en este caso, fue Julia Castro, que no sé si la conocen, pero bueno, es una crack, 4 veces campeona de España en wakeboard, top 9 mundial, madre es de mía. Fuerteventura, también es community manager, está a punto de lanzar un documental con Juventud Canaria, de hecho. Y bueno, les dejo una pregunta Ay, que parece Leandro, espérate. parece, Castro tenía que ser, como yo. claro, mira. No, 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 pero es que encima la pregunta parece que la chica sabía que iban a venir ustedes. A ver. Porque la pregunta que dejó es, si vives fuera, ¿te gustaría volver y qué harías para volver? Como no aplica en vuestro caso, dijo, y si no vives fuera y estás en Canarias, ¿qué es lo que harías o querrías hacer o ya estás haciendo para que haya un futuro mejor para la gente joven?
que yo creo que eso ya está, Nada, se da por estaba responder. pensando en los viajes del Talentón. Seguro, seguro. A ver, voy a contestar, nada, cortito. Brevemente. Sí, vamos a ver. Yo les voy a decir la verdad, yo tengo 42 años y yo toda mi vida he querido vivir fuera, un tiempo de mi vida. O sea, yo todavía, hoy por hoy, mi mayor deseo sería vivir un tiempo fuera de aquí, porque me gustaría experimentar otros contextos, conocer gente nueva, ver otras formas, echar de menos. Sinceramente, me apetecería, pero por mis circunstancias no ha podido ser. Fui madre joven, pues ahora también con los pequeños hay que estar muy presente. Pero, ¿qué hago? Me doy ciertas escapaditas cada cierto tiempo, que además creo que son necesarias, ¿no? Entonces, ¿qué me gustaría a mí hacer para que los jóvenes tengan esa visión? Pues preparar estos viajes, que este año vamos a consolidarnos con China. Queremos también preparar un viaje a Dubái, lo vamos a preparar con la misma filosofía. Vale, de hecho, el año que viene vamos a hacer el Talentón en Senegal, que ya ustedes conocieron al alcalde de Davali y conocieron también a Yamandú y a Margarita de Uruguay. Vamos a hacer el Talentón en Uruguay. Es decir, tenemos nuestra torre de control, está en Canarias, pero queremos movernos por el mundo y queremos que se conozca Canarias y crear esos puentes como una forma de crear conectividad Qué y guay. de crear valor de nuestros jóvenes, desde esa visión global, o sea, local hacia lo global. Pues mira, yo, por sumarme a lo que dice Estefanía, lo que haría sería apoyar a los jóvenes a que salieran fuera, que vieran otras cosas, como dice Estefanía, que se empaparan de lo que ven fuera, qué es lo bueno que hay fuera y lo puedan traer a Canarias y crear empresas en Canarias y crear ese ecosistema que nosotros estamos desarrollando. Es decir, participar de lo mejor que hay en el mundo, traerlo a Canarias y desarrollarlo aquí para que Canarias todavía sea mejor. ¿Por qué tenemos que dejar que venga gente de aquí de fuera a no sumar, a restar, a consumir otros recursos, a no aportar nada a la sociedad? Entonces, esa es la pregunta La respuesta, ¿no? la respuesta que le doy a la chica Me estaba compañera quedando- que nos ha dado la pregunta. ¿Y qué pregunta hacemos nosotros, Yo, Estefanía? yo más que una pregunta, le daría una invitación. Solo les podemos decir que es canario Canaria o está ligado a las islas. Sí, eso sí, porque es vuestra storytelling de Volcánica. No sé qué te parece la de que si sería capaz de ser nuestro próximo invitado a alguno de los talentones que hagamos. Pues, Si le gustaría. Si le gustaría ser invitado o invitada en alguno de los 9 talentones que vamos a hacer. ¿Qué? No, que no voy a decir nada, pero que yo creo que ha sido parte del talentón. Ahí lo dejo. ¡Ay, Dios, qué nervios! Pero ¿y como invitado? ¿Y entrevistado? Él o ella ha participado ya en el talentón. Pues entonces genial, porque ahora lo que le lanzamos es decir, ¿quieres ser inspiración para los jóvenes canarios en Qué alguno guay. de nuestros ¿Quieres eventos? ser embajador del Talentón en los siguientes eventos del Talentón? ¿Te quieres ir a Uruguay? Bueno, no sé, todo se andará. Bueno, ahí lo dejamos, a ver qué A dice, ver qué pasa. a ver qué pasa. Y te voy a decir más, quiera o no quiera participar, si ya ha formado parte del Talentón, para nosotros forma parte de una gran familia que cree que en Canarias hay mucho talento, de verdad, vivámoslo sin complejos, que podemos ser una generación que marque un hito y creo que ya está bien de que tengamos el síndrome del impostor, porque creo que en alguna ocasión hemos vivido nuestro sentimiento de canariedad a veces como, ¿sabes? Como, ay, los canarios. No, los canarios somos gente muy buena, muy divertida, pero somos muy profesionales, muy competentes y cuando hay que mirar hacia adelante nunca tenemos miedo, porque venimos de ahí, de la resiliencia, del esfuerzo de nuestros antepasados que hicieron de Canarias un lugar maravilloso para vivir y para crecer. Así que tenemos que dignificar a nuestros ancestros y a nuestros abuelos y abuelas y a nuestros padres porque se lo merecen, se lo merecen. Pues nada, Chicos, no les robo más tiempo, que sé que tienen prisa. Ahora se pasará rápido a despedir Hugo. Por mi parte, primero, gracias por venir. Quedamos para un segundo Sí, sí, capítulo seguro. porque tengo muchas dudas ay, aún. sí, Y perdonad Y por esto darle... de los colegios y los niños y todo esto, No, pero tranquilo. Darío,
Da- complicó un poco. justo es un tema que, bueno, pero que ya hablaremos del libro también, de emprender en familia, pero eso ya lo tocaremos en el siguiente. Darle las gracias y sobre todo darle las gracias por lo que están haciendo para la gente joven y para Canarias. Me parece una pasada y ojalá algún día, y os lo digo aquí, me encantaría que el día que yo vuelva a Canarias, me encantaría de alguna manera poder aportar Sí, a hacer Por el talentón aún supuesto. más grande. sí, Gracias. sí, sí, Además, Leandro. además, Leandro, va a ser más pronto de lo que tú te crees, por las novedades que vamos a hacer. Así Sí, que sí, 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 Me vamos a mola, me tener mola. novedades, pero eso lo dejamos para el segundo, porque lo justo sería Venga. que cuando hagamos el lanzamiento ya, de esta novedad. compartirlo con vuestra comunidad, porque para Venga. nosotros sería... Está silenciado, creo. sí. Ah, sí, sí, sí. Pues no, de mi parte también, como ha dicho Leandro, obviamente creo que son los dos unos cracks, aportan muchísimo a lo que es el ecosistema de emprendimiento y canario en general. Creo que también es muy bonito la historia que tienen, ¿no? Entre ustedes dos, el esfuerzo que siempre han aportado en sus propios caminos, pero también en el que tienen ahora unidos, así que eso me parece súper interesante y que la gente creo que lo va a entender mucho mejor. Y nada, y que con ganas del siguiente episodio, con ganas de verles en persona también otra Sí. vez y espero que tengan una buena semana. Muchísimas gracias, Hugo. gracias, Hugo, Leandro. Pues Para nada, nosotros fue un Leandro. honor tenerlos en la final del Talentón y de verdad dejaron muy buena huella, nos consta. Los chicos se sintieron con ustedes súper bien, súper cercanos Y y seguro, nada, además, ustedes ya forman parte de la familia. de la familia del Talentón, del universo del Talentón, así que nos vemos Aquí. pronto. Y entonces, Juan, ¿cómo acabamos? ¿Juntos? Juntos al Al éxito. éxito. Ahí. ¡Vámonos! Vamos. Chao, Chao, chao. chicos.